Segovia, where shopping meets history. Bienvenidos al podcast Segovia, where shopping meets history. Más de 100 años avalan la historia y la tradición de Ultramarinos Maximino. Para hablar sobre sabores de siempre, la historia viva del comercio local en Segovia, hemos invitado a José Antonio Gómez, actual propietario del establecimiento. Sabores de siempre, la historia viva del comercio local en Segovia. Y para hablar de esos sabores de toda la vida y que ojalá nunca cambien, hoy contamos con nosotros con Toñín de Ultramarinos Maximino. Toñín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Aquí muy en plena campaña de Navidad. Muy bien, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros para hablar de esa tradición que nunca se debería perder. Porque ¿cuántos años lleva vivo Ultramarinos Maximino? Pues 126 años. Se dice pronto. Se dice pronto. Yo soy la cuarta generación, soy yo. La cuarta generación. Bueno, sí. y cuéntanos, durante todo este tiempo, ¿se conserva el sabor de la tradición tal cual? ¿O las nuevas generaciones habéis ido introduciendo innovaciones, novedades? Bueno, se ha ido introduciendo pues muchas más novedades, sobre todo porque lo que es la alimentación, pues yo que sé, ha cambiado mucho de hace bastantes años ahora. Que por ejemplo, antiguamente, tú ahora por ejemplo vienes a comprar y te llevas 1 kilo de sal, 1 kilo de harina, 1 kilo de azúcar, y antiguamente era todo a granel, era muy diferente todo. O sea que, pero igual que, no sé, bueno, la leche no porque venía en bolsa, pero casi todo era a granel, incluso el aceite. Conservamos la tradición de siempre, introduciendo algunas pequeñas variaciones, pero al final eso es lo que hace a un comercio como el vuestro especial. Sí, bueno, nosotros nos hemos delimitado más o menos más nos hemos puesto para más alimentación, no sé, como más calidad. O sea, todo primeras marcas, bueno, hay que tener de todo, pero bueno, que calidad casi todo lo que tenemos. El comercio local y el tejido empresarial, en este caso de Segovia, bueno, pues llevamos varios episodios de este video podcast y podcast y todos coinciden en lo mismo, ¿no? Que quizá el gran valor de ese comercio local es la cercanía, la familiaridad, la empatía que se genera con los clientes de toda la vida. ¿Es lo mismo en vuestra tienda? Sí, hombre, aquí pues bueno, tenemos muchísima clientela de paso, tenemos turismo y tenemos pues la clientela que es como si fuera la familia. Uh-huh. Es, no sé, es más que clientes, son clientes y bastante amistad con ellos. ¿Qué va buscando los visitantes de la ciudad cuando entran, los visitantes de fuera, lógicamente de Segovia, cuando entran en vuestro establecimiento? Bueno, pues en sí, pues casi todo productos de Segovia y provincia. Pues lo más típico, por ejemplo, judiones, vino, no sé, algún dulce, bueno, sobre todo lo más típico, judiones. Ese es el producto estrella, digamos. Sí, a la gente de Segovia les vuelve loco. ¿Y los extranjeros conocen el concepto judión? No, los extranjeros es muy raro que lleven legumbres, suelen llevar algo de dulce, algún vino, alguna cerveza típica, pero no, legumbre no. Uh-huh. ¿Crees que el comercio local de Segovia, establecimientos como el tuyo, son parte de esa experiencia de los visitantes cuando acuden a la ciudad? Sí, lo que pasa que, bueno, que tiendas, por ejemplo, como especialistas en alimentación, hay pocas en Segovia. Casi todavía nos vamos a grandes superficies. Uh-huh. Y este tema es el que te iba a tocar ahora. ¿Cómo hacéis vosotros? ¿Cómo diferenciáis, en este caso, tu establecimiento de esas grandes superficies? Que al final, bueno, pues la competencia es clara, es difícil, muchas veces, sobre todo para la gente que viene de fuera, que a lo mejor no os conoce tanto y la tradición familiar quizá no pone tanto en valor esa historia, ¿no? ¿Cómo hacéis para competir en este entorno más masificado? Bueno, pues nosotros luchamos con la calidad, pues sobre todo también como la atención al público y, no sé, tratar y mimar al cliente día a día. Y sobre todo documentarnos en todo tipo de productos, o sea,
no que vengas a preguntar por cualquier cosa y no tengamos documentación de ella. Intentamos estar documentados de todo. Ujú. ¿Cómo afrontas o cómo habéis afrontado, o a lo mejor es una asignatura pendiente, no lo sé, toda esa labor de digitalización, ¿no? Digamos, porque hay un relevo generacional, los clientes de toda la vida, pues poco a poco, pues evidentemente los hijos se van haciendo mayores, los que eran niños hace 15, 20 años, ahora ya son nativos digitales, se comunican de otra manera. Entonces, ¿estáis, por ejemplo, en redes sociales? ¿Tenéis algún tipo de estrategia de digitalización para llegar a más público? ¿Cómo estáis afrontando este reto? Sí, nosotros de momento tenemos Instagram y también estamos por redes sociales. Y bueno, pues queríamos hacer una página web, pero bueno, por lo que casi no tenemos ni tiempo. Muchas veces el propio negocio se queda para lo último, ¿verdad? Lo primero es atender a los clientes. Además también, por ejemplo, mucha gente, o sea, a ver, sí que hay mucha gente que compra a través de internet, muchísima gente, pero hay gente que quiere que sea atendida por un profesional. Está claro. ¿Cómo te ves, Toñín, dentro de 5 o de 10 años? Bueno, pues no lo sé. Me imagino que aquí, bueno, pues siempre innovando, siempre estamos metiendo productos nuevos, actualizando la tienda. Hace poco ampliamos la tienda también. Y bueno, pues estar al día, no dormirte. Tú eres la 4ª generación, nos has dicho, ¿no? Sí. ¿Hay una 5ª ya preparada para coger el relevo? No lo sé. No lo sé. Bueno, ojalá por conservar Ojalá, no me gustaría que esto se quedase así, porque, bueno, pues tanto yo que he luchado mucho por esto y todos mis antecesores, pues también han luchado mucho por un negocio. Que mantener un negocio 126 años, aquí ha pasado de todo, pandemias, crisis y tal y cual, y aquí seguimos. Bueno, 126 años no lo pueden decir muchos negocios. Eso es verdad, eso es verdad. Eso hay que ponerlo en valor. Evidentemente es una tradición que aporta muchísimo valor a vuestro saber hacerlo primero, porque al final cuando alguien vive un negocio desde que es pequeño está educándose en esos valores que después transmite cuando coge el timón, ¿no?, de esa empresa. Y bueno, pues es algo que es importante que no se pierda. Toñín, mil gracias por este ratito. Nos acercaremos a por unos cuantos judiones, por supuesto, y a dejarnos aconsejar en otras delicias delicatessen seguro que tienes por tu tienda. Sí, hay de todo. Y nada, pues a todos los visitantes y segovianos, vienen épocas de fiesta, celebración, hay que hacer compras, hay que hacer cosas ricas y seguro que en tu tienda las van a conseguir. Efectivamente. Bueno, pues feliz salida y entrada de año. Gracias. Vale, Yolanda, igualmente, felices fiestas. Segovia, where shopping meets history. Segovia, donde las compras se encuentran con la historia. Segovia, là où le shopping rencontre l'histoire. Segovia, 购物与历史相遇之地。セゴビア、ショッピングが歴史と出会う場所。Segovia, where shopping meets history es una campaña financiada por la Unión Europea, fondos Next Generation EU, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, y organizada por el Ayuntamiento de Segovia, Comercio de Segovia.